Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al ingeniero Andrés Oquendo, experto en temas del sector eléctrico, expresidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos de Pichincha. Lo invitamos para que nos ilustre sobre el momento que vive. Estamos en el mes de agosto, vísperas del estiaje, y precisamente por información que hoy publica el portal digital Primicias, ha bajado el nivel de lluvias en la zona del austro ecuatoriano. El ingreso de agua a Mazar, el principal embalse eléctrico, ha caído un 50% a comienzos de este mes de agosto. Cierto es que el embalse está lleno, pero las lluvias comienzan a bajar. ¿Cómo enfrentar este momento en estas condiciones? Ingeniero Andrés Oquendo, muy buen día. Buenos días, Gonzalo. Bueno, la situación es una situación que no causa mucha sorpresa, ya que sabíamos que se avecindaba este estiaje. Lo que un poco nos causa sorpresa es que realmente, comparado con lo que teníamos el año pasado, es muy poco lo que se ha hecho. Y realmente lo que se ha hecho y que fue bastante bueno fue el tema de Toachi-Pilatón. Digamos que entre las cosas buenas que se hicieron, de resto pues es muy poco lo que se pudo hacer desde el año pasado hasta este año. Entonces lo que nosotros procuramos o esperamos para este año es que el estiaje no sea tan fuerte como el año pasado, porque si el estiaje se presenta de la misma manera, posiblemente vamos a tener los mismos problemas, porque si ¿cuán preparados estamos? Sí. ¿En qué mejoramos? Mejoramos en que tenemos los embalses casi totalmente llenos, tenemos Coca-Cola, como ya lo dije, y se ha preparado de alguna manera, de mejor manera, el tema de las térmicas. Se le ha dado un mantenimiento que se supone que están bien, pero todos sabemos que esa es una infraestructura, que el parque termoeléctrico que tiene 40, algunos tienen 50 años, y que eso inmediatamente empiezan a funcionar, no pueden entrar a un uso extensivo porque empiezan a dañarse. Es como un carro viejo, ¿no? Carro viejo que se lo repara, se lo tiene, aparentemente está muy bien, empieza a funcionar. Bueno, si se lo usa en buena medida, pues puede funcionar bien, pero si se lo usa de una manera muy fuerte, seguramente va a tener problemas, y al poco tiempo ese parque va a estar dando problemas. Así que la esperanza es que el estiaje no sea muy fuerte. Bien, ahora eso depende de la naturaleza, si llueve menos o si es como ocurriera el 2024. Sin embargo, si comienza a ingresar menos agua a los embalses, simplemente se va a seguir consumiendo lo que hay en el embalse con la generación de hidroelectricidad. ¿Es posible que ese consumo se reduzca o simplemente va a seguir la misma demanda? La demanda inclusive podría crecer. Eso parece que a veces el tema es hasta psicológico, ¿no? Cuando no hay el servicio, parece que se requiere más el servicio, y eso ha ocurrido con el agua, ¿sí? Entonces con la electricidad creo que no debe ser, no será diferente seguramente. Lo que se espera es que en este momento se trate de utilizar en lo menos posible el agua de los embalses. Se va a prender todo el parque termoeléctrico, ¿sí? Se va a tratar de llegar a una negociación con Colombia para que pues nos surta del servicio de la potencia requerida. Entonces se va a tratar de conservar los embalses en lo posible, gastar lo menos posible de ellos. Y bueno, en el caso en que ya definitivamente no ingrese más agua a los embalses, estamos hablando de que los embalses nos pueden dar a esta demanda, a la demanda que está ocurriendo y a la demanda que se espera, pueda durar esos embalses 2-3 meses.
Ahora, decía, depende de la demanda. ¿Es posible atacar también algo que poco o nada se emprende en campañas, el ahorro de energía? ¿Por qué no ir a un ahorro de energía y que no haya un desperdicio de energía, alumbrado eléctrico, sector privado, los hogares? ¿Cómo emprender una campaña si nos acercamos a la reducción de la generación de energía? A ver, primero le voy a dar un dato que cuando se hizo los cálculos en el CEPI, la verdad que nos sorprendió mucho y nos da mucha pena. En el consumo de la energía eléctrica hay algo que se llama las pérdidas no técnicas. Hay las pérdidas técnicas y las pérdidas no técnicas. Las técnicas son aquellas que no se pueden evitar y que es parte del transporte y que se va consumiendo en la distribución de la energía. Esto ya no tiene que ver ni con la generación ni con la transmisión, sino que tiene que ver con la distribución, ¿sí? Hay las pérdidas no técnicas, que corresponden a energía que se entrega y que no se puede cobrar. Eso incluye robos y ese tipo de situaciones. El nivel de energía, pérdidas no técnicas, llega a ser aproximadamente al equivalente de 200 megas. Eso es un dato que realmente es muy penoso en el Ecuador, porque imagínense, están tratando de traer una barcaza de 230 megavatios, es como que todo lo que entregue esa barcaza se pierde. Entonces, sí, hay el componente de que tenemos que ahorrar, pero creo que ahora debe ponerse mucho énfasis en tratar de controlar de alguna manera esas pérdidas no técnicas, que la mayoría, en gran parte, son en la distribuidora de la costa. Entonces, sí, tenemos que tratar de ahorrar, tenemos que entrar en conciencia y tenemos que comprender todos la gravedad de esta situación y lo grave que es el que no haya el suministro eléctrico. Pero también debemos poner de parte de la distribuidora, hacer un control y también de la ciudadanía, ¿no? De que estas pérdidas no técnicas de alguna manera se puedan controlar y disminuir. Ahora, ¿de qué depende eso para controlar y bajar al menos las pérdidas que existen en el mercado eléctrico? Mire, hace mucho tiempo, en el ejemplo en Pichincha, se dio un periodo en que se empezó a dar este tema de que se evidencia porque le entregan la energía que recibe la distribuidora, está cuantificada, y lo que él logra cobrar es menor a lo que sabe que ha entregado, que ha consumido. Entonces la empresa eléctrica hace revisiones ocasionales, ¿sí?, circunstanciales, en los sitios donde ve que está ocurriendo más de eso, donde sabe que está entregando energía y que no se está cobrando lo mismo. Y me acuerdo que inclusive en esa época, le estoy hablando de muchos años atrás, eso era inclusive propiciado por algunos empleados propios mismos de la empresa eléctrica, que le indicaban a la ciudadanía que eso se podría hacer. Entonces, eso es lo que aparentemente está sucediendo en Quito lo logró controlar y es una de que en ese caso se presente este menor caso. Pero en el caso de la costa es muy evidente el tema, y sobre todo en algunas distribuidoras, y de lo que sabemos, inclusive es propiciado por hay empleados de las propias empresas de eléctrica distribuidoras que hacen esto, que le dicen, mira, haga este puente, haga un bypass sobre el medidor y simplemente pues no pasa nada. Y es algo que en realidad con revisiones periódicas, con inspecciones periódicas al azar, se puede ir controlando, y obviamente debería haber fuertes sanciones sobre ello, ¿no? Podríamos decir que este es un efecto de la pobreza, porque no hay donde ocurre normalmente, no hay el suficiente ingreso para poder pagar esto, pero es un poco a nivel general, o sea, no es solo donde hay niveles de pobreza, sino que es como una mala costumbre, ¿sí?, para disminuir el valor de la tarifa, el valor de la planilla, ¿sí? Entonces,
Entonces es algo que en realidad necesita inspecciones al azar, fuertes sanciones y que obviamente la gente entre en conciencia del daño que hace eso, porque encima de que tenemos subsidio, también hay este nivel tan grande de pérdidas no técnicas que realmente agudiza la crisis terriblemente. En el caso del reservorio de Mazar, ¿cuándo el embalse toca el nivel crítico? Bueno, normalmente obviamente nosotros tenemos que es el último embalse al cual se recurre, o sea, es decir, se deja eso, esa es como la batería que tenemos para que en el último instancia se empiece a usar ese embalse, porque es el embalse más grande. Entonces, como que decimos, la reserva más grande que tenemos. Antes de eso se tiene que tratar de ocupar todos los embalses, principalmente el tema de Coca-Cola Sinclair, ¿no? Que es el que nos ayuda a que cuando existe las horas pico de demanda de energía, se pueda abastecer con el tema de Coca-Cola Sinclair, que no se puede almacenar el agua. Entonces, Mazar es nuestra batería, en este momento está actuando como una batería de reserva, y el momento en que empecemos a usar el agua de Mazar quiere decir que empezó la crisis. ¿Cuándo empieza a hacer eso? Yo me imagino que eso empezará por ahí por mediados o finales de septiembre, pero el momento en que empecemos a usar, a que empiece a bajar el nivel de Mazar, quiere decir que el estiaje ya está en firme con nosotros. Ahora, todo depende del nivel de impacto que tenga este estiaje. Si no es como el año anterior, con las acciones que se han tomado, todavía insuficientes, como la incorporación plena de Toachi-Pilatón, pudiera asumirse este estiaje sin el impacto de lo que sucediera el año 2024? Sí, yo pienso que no va, y creo que hay razones, hay historia que permite asegurar que de una manera el estiaje no va a ser tan fuerte como el estiaje del año pasado, sí, y de alguna manera pues tenemos las barcazas ahí listas. Tengo entendido que se está contratando una nueva barcaza de 230 megas. Un poco el problema es que nada, absolutamente nada de lo que se haga en el sector eléctrico es inmediato, nada. Y eso es lo que ha ocurrido con los problemas que tenemos cuando se ha tratado de hacer acciones emergentes. Sabemos, los técnicos sabemos, y lo tenemos también de claro, que aquí nada se puede hacer al menos en 6 meses. Tal vez lo más rápido venir y una barcaza, ni siquiera eso se puede hacer en algo menos de 3 meses. ¿Sí? Entonces, el pensar en que acciones que se tomen en este momento van a estar listas para el estiaje, yo la veo muy difícil. Tal vez esa barcaza puede ayudarnos, sobre todo porque ya están otras barcazas de aquí, ya el procedimiento podría ser un poco más ágil, y obviamente dijimos, entre todas las alternativas, creo que es la mejor alternativa. Inclusive los costos de estas barcazas, de la energía que nos entrega estas barcazas, digamos que es racional, y que se ha llegado a un buen acuerdo. No es la mejor cosa. ¿Por qué? Porque es dinero que paga un alquiler, pero no queda nada al final después de ello. Pero digamos que en esa parte, a diferencia del año pasado, cuando empezó el estiaje, ni siquiera estaban las barcazas, digamos, ahora están 2 barcazas, 3, una terminó el contrato, tengo entendido que no se le ha renovado porque viene esta de 230, pero digamos que en esa parte estaríamos un poco mejor. Colombia siempre está dispuesta a entregarnos los 400 megas. El problema de Colombia es que nos entrega energía a sí mismo producida de manera térmica y es muy costosa. Es un problema con Colombia. Llega a unos precios que realmente son sorprendentes. No sé si es falta de acuerdo, falta de voluntad, pero Colombia nos cobra bastante caro el tema de la energía. Entonces, uniendo Toachi-Pilatón. ¿Cómo cobra promedio Colombia el kilovatio? El promedio es más o menos 32, 33 el promedio, pero ha llegado hasta 60. ¿Sí? Altísimo. Entonces, comparado con la barcaza que escuché que él podía llegar inclusive a 12, a 14 centavos. Entonces, la barcaza no está mal. O sea, digamos que... Pero es insuficiente. Digamos que sí.
Y si se entiende que en el tema de las barcazas solo se paga lo consumido, bueno, ahí tiene que hacerse un tema de instalación y todo eso, pero se paga sobre lo consumido, igual es a Colombia, ¿no? Entonces, digamos que es una muy buena opción. Sí, es una muy buena opción y por eso se está contratando una de 230, porque se ve que es lo más óptimo, ¿no? Ya que, o sea, uno diría, bueno, estamos arrendando. Después de pagar el arriendo, no queda nada. Sí, eso es cierto, pero es lo único que está fluyendo. O sea, tratar de hacer algo para que quede, o sea, traer generadores, de implementar eso, se ha vuelto imposible en el Ecuador. Esto parece que, o sea, yo creo y quiero creer que sí hay voluntad. Y hay la voluntad de hacerlo, y hay las directivas de hacerlo, y hay los técnicos que los pueden hacer. Pero en realidad parece que hay unos mandos medios en que en realidad parece que están boicotando este asunto, o sea, que no quieren que se mejore. O sea, el impacto que tiene el que no haya energía eléctrica, ya se puede imaginar lo que significa para un gobierno, para cualquier gobierno, y más aún este gobierno que ya tuvo la experiencia del año pasado. Tal vez el año pasado podríamos decir, oye, está entrando recién y bueno, hasta cierto punto no estaba preparado, pero que si vuelve a ocurrir es un impacto muy, muy, muy grande en el gobierno. Y obviamente no sé si, o sea, parece ingeniero, que hay la intención de que esto ocurra para que el impacto en el gobierno sea muy grande. Lo cual es penoso. En este país, en vez de construir, trabajar para destruir, para que no haya generación eléctrica, cuando todos debiéramos contribuir. Por un lado, las autoridades poniendo todo su empeño para contar con lo mínimo indispensable y también los hogares, los ciudadanos, para ahorrar energía. ¿Quiénes, por lo que usted señala, ingeniero Oquendo, quiénes cree en mandos medios que están o que han buscado el boicot, lo cual resulta criminal? Sí, realmente resulta criminal. Obviamente son aquellos que quieren que el gobierno no progrese en sus intenciones, ¿no? Me imagino que tiene que ver con la parte que les conviene que este gobierno no salga adelante, y en especial esto es algo en lo cual gobiernos anteriores tuvieron mucho éxito. Sí, digamos que es en la parte en donde se hicieron un poco mejor las cosas. Entonces, el que eso se haya mejorado y lleguemos a esta crisis impacta en todos los campos, no solo en el sentido en demostrar que hay una gestión que no se hace, en demostrar que otro gobierno sí lo hizo y lo hizo muy, muy bien y no tuvimos este problema, ¿sí? Y entonces hay en la parte técnica y en la parte hay sectores donde en realidad puede haber una oposición que de una forma callada puede causar mucho daño sin que realmente se pueda hacer gran cosa. Y le digo, es muy difícil detectar esto, pero tal vez aquí lo más importante es que, o lo que deberíamos hacer es que realmente no solo que el gobierno debe ponerle mucha preocupación a este problema. De hecho, lo tiene que hacer porque el impacto que significa para este gobierno el que hayan cortes es muy grande. Entonces, resultaría decir que no sea gran preocupación del gobierno, y que sí se han tratado de hacer las cosas, y que en realidad sí se ha demostrado que hay errores, como los contratos que se hicieron, hay errores, pero tampoco pensar que en un año prácticamente no se ha logrado hacer nada, excepto Toachi y Pilatón. Sí resulta... Claro, los extremos. ¿Qué pasa? No es que no se ha hecho nada, ni tampoco está solucionado el problema. Ingeniero Andrés Oquendo, si me permite, vamos a ir a una cadena oficial, las 7 horas en el territorio continental ecuatoriano, y dejo planteada una inquietud. ¿Cuáles son las necesidades que tiene el Ecuador en las actuales circunstancias para la demanda media de electricidad en el país? Vamos a la cadena. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. El combate a la extorsión, el narcotráfico, el secuestro son una tarea permanente que lleva adelante el gobierno para devolver la seguridad que merecen los ecuatorianos en sus hogares, sus barrios, sus calles. En alta mar, se confiscaron 2 toneladas de cocaína dirigidas a Europa, valoradas en más de $86 millones. Mientras que en Manta,
Se detuvo a Alexi P., alias Coco, en posesión de 500 kilos de droga. Se incautaron armas, dinero en efectivo, municiones y 2 camionetas robadas. La guerra contra las bandas delictivas se intensifica. Varios integrantes de los GDO Los Lobos y Tiguerones fueron capturados en Esmeraldas y Chimborazo, además de confiscar más de 78 kilos de estupefacientes, equivalentes a 390,000 dosis que no llegarán a las calles. Nada detiene la guerra contra el hambre. Los ecuatorianos merecen un país seguro, un país de paz. La delincuencia no nos ganará la batalla. El nuevo Ecuador. Esta fue una cadena nacional. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. 7:02 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Reanudamos el diálogo con el experto en el tema eléctrico, expresidente del Colegio de Ingenieros Electrónicos de Pichincha, ingeniero Andrés Oquendo. Ingeniero Oquendo, le decía, ¿cuáles son las necesidades mínimas que tiene para afrontar la demanda en las actuales condiciones? Se ha mencionado que sería alrededor de 4.200 megavatios. Miguel, gracias. Bueno, podría ser más o menos nuestra demanda podría inclusive llegar a 5.200. Es un poco más de lo que me manifestó, ¿no? Es una demanda que con las suficientes lluvias se puede cubrir casi plenamente con energía hidroeléctrica, ¿no? Porque nosotros tenemos una capacidad instalada de 7.600 megavatios en termoeléctrica, entonces en hidroeléctrica. Entonces podríamos decir que sin estiaje esta demanda puede ser cubierta por la infraestructura hidroeléctrica. Lo que hay que tener en cuenta es que esa infraestructura eléctrica no funciona al 100% nunca. Hay algo que se llama factor de planta, en el cual indica que las termoeléctricas de toda su capacidad funciona un porcentaje. Normalmente este porcentaje es 50-60%, que es bastante bueno. Y no solo tiene que ver si tienen agua o no, es que entran en periodos de mantenimiento. Y si tomamos en cuenta Coca-Cola Sinclair, su funcionamiento es solo prácticamente en las horas picos. Entonces, ¿cuánto realmente nosotros podríamos cubrir? ¿Cuánto se puede cubrir más o menos con lo que tenemos hidroeléctrico? Podríamos decir que podríamos llegar hasta unos 3.900, ¿sí? Normalmente, o sea, lo normal es, se espera que en estiaje podamos cubrir de eso 2.300, ¿sí? En térmica podríamos generar 1.600, de esto estamos hablando de que tenemos 3.900. Sí, más 400 de Colombia, hablamos de que tenemos alrededor de 4.300 megavatios. Sí, contra 5.200 que podría ser la demanda si no tenemos toda la consideración, tenemos un déficit de 800. ¿Sí? ¿Cómo cubrimos ese déficit de 800? Pues en este momento tendríamos más o menos el tema de las barcazas, que si llega a ser 400, nos están faltando alrededor de 400. Eso estoy hablando con un estiaje más o menos fuerte. Si es menos, entonces, según como sea menos, podríamos ir indicando que las necesidades son menores. Entonces, ¿qué es lo que se espera? Aunque para ese decreto existe todavía un tiempo, es que estos grandes consumidores generen su propia energía. De una u otra manera ya están mejor preparados, aún les queda tiempo, aún no lo han podido hacer. Estos grandes consumidores van a tener que generar su propia energía, con lo cual también esta necesidad de energía disminuye. Y fíjese aquí algo, ¿no? Entre las cosas que se han hecho, que nosotros hayamos instalado algo para generar, se ha hecho casi nada, excepto Coca-Cola Sinclair, como ya lo mencioné. Y se ha tratado de hacer muchas cosas en el sector mismo gobierno, pero definitivamente no se dan. Y fíjese que se van por el lado de aquello donde sí se mueven las cosas, que es en el sector privado.
Le dijeron al sector privado, a los grandes consumidores, ustedes tienen que generar su propia energía. Bueno, tienen un año para ello, ¿sí? Pero usted va a ver que eso sí es posible hacerlo, ¿sí? Y en eso, pues obviamente no pueden hacer nada aquellos que se puedan oponer al respecto. Entonces, es muestra de que realmente es el sector, el propio sector, en donde es muy difícil hacer las cosas, ¿sí? Porque hasta cierta manera nosotros a ese sector productivo al cual estamos pidiendo ahora que haga su propia generación, deberíamos entregarle la energía sin ningún problema, al precio que debería corresponder. Pero entre las acciones que se están haciendo, y como usted menciona, ¿cuáles son las necesidades? Bueno, disminuir la energía que consumen estos grandes consumidores, haciendo que ellos generen por su propia cuenta. Ahora, en el caso de las dos empresas que han sido cuestionadas, que están en investigación incluso penal, Progen y Austral, esto realmente fue una pérdida de tiempo por los sucesos que han ocurrido cuando se aspiraba a la puesta en funcionamiento de estas centrales termoeléctricas. Verán, cuando se habló de estos contratos, y a pesar de que en ese momento se mostró evidencia de que eran buenos proveedores, sí, en nuestros profesionales comentábamos, nosotros sabemos que eso no es posible. Sabemos que no es posible. Más o menos para ponerle una comparación, cuando yo vi el estiaje, usted sabe lo difícil que era conseguir un generador. Era tremendamente difícil. Lo que podía hacer es conseguir generadores usados que les daban un overhaul por último, y los revendían a un precio bastante alto. Lo mismo, o sea, lo que nos ocurría a manera local, ocurre a manera global. ¿Por qué? Porque el estiaje no era solo en Ecuador. El estiaje era en toda la zona. Entonces, el encontrar generadores nuevos, nosotros sí decíamos de nosotros, ¿de dónde va a haber generadores nuevos? Para que se fabrique un generador nuevo, es más o menos corresponde a un pedido por lo menos de 18 meses atrás. Entonces, y que haya esos generadores en stock, nosotros decíamos, ¿dónde puede haber generadores en stock disponibles? Si esos tienen que hacerse siempre con un pedido de anticipación hasta de 2 años, ¿sí? No menos de un año. Entonces, cuando decía que eso iban a entregar en 2 meses, 3 meses, nosotros sí nos preguntamos, oye, o nosotros estamos muy mal, o lo que se quiere es calmar a la ciudadanía, pero de hecho sabíamos que esto no era posible. Obviamente, todos en el desespero dijimos, ojalá esto se lleve a dar a cabo, y nos sorprendería que se lleve a cabo, pero obviamente sucedió lo que tenía que suceder. Mire, como le decía, en el sector eléctrico no hay nada que se pueda hacer que al menos no tenga un espacio de 6 meses para llevar algo a cabo, pero lo normal es 2 años, o 18 meses, 1 año. Entonces, lo que pasó con estas dos empresas, realmente a nosotros no nos causó ninguna sorpresa, era algo esperado. Quisiera insistir en un tema del que usted también ya habló, ingeniero Oquendo: cómo impulsar una campaña de ahorro de energía. Si no tenemos las plenas capacidades, estamos al vaivén este momento de nuevo, por la fuerza del estiaje, si es igual que el año pasado o menor, ojalá que así sea, pero dependemos de la naturaleza. ¿Cómo emprender campañas desde el Estado ecuatoriano, desde el gobierno central, desde los gobiernos locales, desde las empresas eléctricas, que permitan ahorrar energía? ¿Acaso no desperdiciamos la energía desde la casa cuando dejamos una luz prendida? Y eso es un mea culpa de todos, una autocrítica, y nos importa poco, más allá de decir que llegue la planilla y pago la planilla. Sí, eso es. A ver, lamentablemente, cuando no nos cuesta, o nos cuesta muy poco, hacemos mal uso de un servicio, ¿sí? Entonces, tenemos que hacernos entrar en conciencia. Y obviamente esto es revisar las tarifas. Y cuando digo revisar las tarifas, no digo que la tarifa tiene que ser una tarifa plana, sino que sea una tarifa de acuerdo a
a cómo esté. En este caso, nosotros depende del tema del clima. Entonces, cuando nosotros tengamos las suficientes lluvias, nosotros podemos hasta cierto punto darnos el lujo de ser usuarios que consumen la energía eléctrica hasta cierto punto de una manera como que uno dice, como que no me importa mucho, porque en cierto momento podríamos decir que si los embalses están llenos y hay suficiente agua, por ejemplo, en Coca-Cola o Sinclair, el agua se va y esa agua se ha desperdiciado. Entonces, hay momentos en los cuales, como parte de una campaña, decir, en este momento podríamos hacer un uso más extenso de la energía eléctrica, sí, y decirle, oye, y eso tiene que ver con relación con el costo de la tarifa. Pero es real que nosotros no podemos tener una tarifa plana y que sigamos cobrando todo el tiempo lo mismo. Inclusive debería empezar esta campaña diciendo, oye, hay momentos en los cuales podemos disfrutar, digamos, por verlo de buena manera, disfrutar de una tarifa más barata que nos permita hacer un consumo mayor. Pero hay momentos en que esa tarifa tiene que subir, y tiene que subir significativamente, no tiene que haber subsidio y tiene que cubrir de tal manera que se diga, oye, tengo que ahorrar energía, no solo porque me falta, sino porque me va a costar mucho esa energía que está haciendo, que estoy consumiendo. Y es una manera de que vamos a ir aprendiendo a que nosotros debemos ser consecuentes en este caso con la realidad del clima, con la realidad de las lluvias. Entonces, debemos hacer entender a la gente, oiga, si no vas a ahorrar, te va a costar mucho más. Pero si en este momento le dice, oye, tienes que ahorrar, tienes este problema, y te cuesta lo mismo, pues como que no importa muchísimo, no lo sentimos, y lo peor sería que nos lleguemos a acostumbrar a los cortes y hagamos parte de nuestra vida. Entonces, para mí, la principal medida es que debemos revisar esas tarifas, y esas tarifas deberían empezar a ser tarifas que se acuerden el costo de la tarifa sea de acuerdo a cuánto cuesta generar cuánto cuesta generar esa energía, y que es algo que realmente sí es factible. ¿Por qué? Porque esto es muy variable y se puede controlar. Inclusive ni siquiera tiene que ser el alza a todos los sectores por igual. Hay sectores que se puede seguir manteniendo ese costo. O sea, se puede focalizar en muchos aspectos. Si hay algo que se puede focalizar es de la energía eléctrica, porque hay un medidor en un sector, en una casa, y se puede controlar y saber, oye, cuánto consumes y cuánto es el promedio del consumo de ese sector, y si estás sobre ese promedio, o si estás sobre el promedio. Si estás en el promedio, pues tu tarifa debería subir tanto. Si estás bajo ese promedio, deberían premiarte y decirte, oiga, para usted hay un mayor subsidio porque usted está consciente de lo que está ocurriendo. Y si hay un consumo de energía superior a ese promedio, pues castigarle con una mayor tarifa. Y le aseguro que el asunto va a funcionar. Pero no podemos seguir con una tarifa plana, eso es absurdo. Y es absurdo cuando existen los mecanismos, cuando las distribuidoras tienen el mecanismo para poder focalizar ese subsidio. Bien, seguiremos hablando de este tema. Es bueno prevenir antes que lamentarse cuando ya se producen los sucesos y viene el estiaje. Al ingeniero Andrés Oquendo, gracias siempre por su aporte. Es presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos de Pichincha. Gracias, Andrés. A usted, Miguel, muchísimas gracias. Que tengan un excelente día. Muy buen día. 7:15 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa. Ya volvemos. Diálogo previsto. Vamos a hacer un debate sobre un tema fundamental: el análisis de la consulta popular y las 7 preguntas que